Hola a todos, mi nombre es Elena Boza Moreno, soy profesora doctora en Derecho Penal y voy a presentar junto con la profesora doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Noelia Orjón Hernández, la ponencia La vulnerabilidad legal y estrategia de la infraestructura submarina global. A ver, si pensamos en Internet, lo primero que se nos viene a la cabeza es la nube, ¿verdad? Algo etéreo, algo sin forma. Sin embargo, no estamos mucho más lejos de la realidad. La verdad es que es algo físico, muy tangible y como vamos a ver, pues sorprendentemente frágil. Hay una especie de columna vertebral oculta que sostiene todo nuestro mundo digital y está en el fondo del océano. Vamos a sumergirnos un poco en esto, nunca mejor dicho, y bueno, porque al final eso de la nube es una metáfora, ¿no? En realidad no flota por el aire, sino que es una red de más de 1 millón de kilómetros de cable de fibra óptica que están ahí en el lecho marino. Pensemos un segundo en esto que os comento, es decir, son las autopistas físicas por las que viaja prácticamente todo, desde un correo electrónico hasta las reuniones de trabajo por vídeo. Ojo, que hay que tener presente, ¿no?, que no es solo para ver series o mandar mensajes, como pudiéramos pensar, sino que por ahí pues, se mueve incluso dinero, ¿no? Y mucho dinero. Estamos hablando de que cada día, por estos cables que son finísimos, se gestionan transacciones por un valor de más de 10 millones de dólares. Es literalmente el torrente sanguíneo de la economía mundial y, bueno, pues como podemos ver, estamos ante una estructura bastante importante, ¿no? Es casi nada. Por todo esto es fundamental entender bien esta infraestructura, que aunque sea invisible para la mayoría, pues es la auténtica, como decía, columna vertebral que sostiene nuestro mundo conectado. Y esto no es una exageración, ¿no?, ya que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas así lo ha manifestado. Estos cables son de vital importancia y no solo para la economía, sino también para la seguridad nacional de todos y cada uno de los estados. La cosa es mucho más seria de lo que parece a simple vista, pero claro, aquí es donde la cosa se complica porque este sistema es tan vital, bueno, y que resulta que está cada vez está más expuesto a peligros. Es un salvavidas crítico, pero está completamente al descubierto. Podría parecer que se trata de una red súper robusta en principio, sin embargo, presenta bastantes puntos críticos. Zonas de paso obligado, cuellos de botella como el mar Báltico o el mar Rojo, donde se concentran un montón de cables. Y claro, los incidentes que ha habido ahí últimamente pues nos han demostrado lo fácil que es atacar este tipo de redes, ¿no?, en un solo corte, pero en el lugar equivocado. Y las consecuencias, evidentemente, pues pueden ser enormes, ¿eh? Y las amenazas pues también vienen de parte de todos, incluso de todas partes, ¿no? Desde un simple accidente que puede pasar como un ancla de un barco que se arrastra por el fondo, hasta cosas bastante más siniestras como sabotajes intencionados. Se habla ya de actores misteriosos, de la famosa flota fantasma, incluso de agresiones patrocinadas por estados como parte de una guerra híbrida de la que tanto se está oyendo hablar últimamente. Claro está, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, es decir, con tantísimo en juego, ¿por qué es tan fácil, o mejor dicho, difícil proteger estos cables si todos dependemos de ellos? Es decir, ¿cómo no están más blindados, ¿no? ¿Cómo es tan fácil atacarlos o ser tan vulnerables? Bueno, pues la respuesta está en el fondo del mar, sí, pero también en las profundidades del derecho internacional. Para entender bien el problema, tenemos que hablar del marco legal que gobierna los océanos, que es lo que se conoce como el derecho del mar, ¿no? En este sentido, la pieza clave de todo el puzzle es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para que nos entendamos, pues es como la constitución de todos los océanos. Es el gran acuerdo internacional que pone las reglas del juego, quién puede hacer qué y dónde en el mar. Y para entender también un poco este embrollo, ¿no?, este lío, pues hay que tener claro dos conceptos, dos actores claves en esta historia. Por un lado, tenemos el Estado ribereño, que básicamente es el país en cuyas aguas se produce un incidente, el que sufre el daño, para entendernos, y por otro lado, el Estado del pabellón, que es el país donde está registrado el barco, el de su bandera, ¿no?, y es el que, en teoría, pues, es responsable de lo que haga ese barco, ese Estado.
Y con este esquema en mente, ahora sí pues llegamos al meollo del asunto, ¿no? A las cuestiones más claves, que es el punto exacto donde todo el sistema legal hace aguas, es decir, que es la revelación, lo que se conoce como el vacío de aplicación. Aquí está, como decía, el quid de la cuestión, la clave de todo. Hay un principio fundamental en el mar que se llama la jurisdicción del Estado del pabellón. ¿Qué significa principalmente este principio? Pues que un barco, aunque esté en la zona económica exclusiva de otro país, está sujeto casi exclusivamente a las leyes del país de su bandera, es decir, no a las del país donde está físicamente. Esto, claro, crea un desequilibrio brutal, ¿no? Porque, pongamos un ejemplo, es decir, un buque extranjero que daña un cable en aguas de un país, pues bien, ese país, que es la víctima, tiene las manos prácticamente atadas y apenas puede actuar. ¿El por qué? Porque, como decía, la responsabilidad de investigar y de sancionar a ese buque culpable pues recae casi por completo en el estado del pabellón, es decir, en el país de la bandera. Este desequilibrio de poderes es precisamente lo que los expertos llaman el vacío de aplicación, un nombre que suena muy técnico, pero que describe un problema enorme, complejo y sobre todo muy peligroso. Porque pensemos un momento, ¿no? ¿Qué pasa si el estado del pabellón, el país de la bandera, no quiere investigar o no puede porque no tiene los medios para poder hacerlo o simplemente es ineficaz y mira para otro lado? Pues que en ese caso se crea un limbo legal perfecto, una laguna jurídica que es una invitación para quienes buscan hacer daño y salir impunes por estos actos. Bien, digamos, teniendo identificado el problema, como hemos hecho, pues ahora la gran pregunta es cuál es la solución, es decir, qué hacer ante este caso, ¿no? Es decir, ¿hay alguna respuesta, alguna solución? El análisis que estamos viendo propone varias vías para empezar a forjar un nuevo escudo, una protección más robusta, ¿no? En primer lugar, en este sentido, pues decir, no es que haya una varita mágica realmente, ¿no? La solución pasa por un enfoque desde diferentes o desde varios frentes. En primer lugar, la acción coordinada. Los países afectados tienen que ponerse de acuerdo y actuar al unísono para crear, una legislación que permita acabar con esas lagunas legales. En segundo lugar, una interpretación más flexible de la ley. Hay que ir más allá de la lectura literal y adaptarla a las amenazas del hoy. En tercer lugar, también una más y mejor vigilancia para poder anticiparnos a los problemas. Y por último, y muy importante, pues crear nuevas herramientas jurídicas para que los países víctimas no se queden de brazos cruzados y la urgencia en este sentido es máxima, ¿no? Es decir, es algo inminente. Como dice el propio análisis, y cito textualmente, ¿no? Se necesitan nuevas reglas para garantizar que los estados no queden legalmente inmovilizados ante un sabotaje. Y es que realmente esto no es una opción, sino una necesidad. Si no creemos o no queremos ver a un país totalmente paralizado mientras su infraestructura más crítica es atacada con impunidad, pues al final debemos hacer algo, ¿no? Y todo este problema de los cables submarinos es en realidad el síntoma de un desafío mucho más grande y que nos obliga a plantearnos un problema fundamental, ¿no? Es decir, en plena era de la guerra híbrida, están nuestras leyes que son analógicas, preparadas para los conflictos digitales del siglo XXI, es decir, es ahí la cuestión que lanzo, ¿no? Y que dejo para posteriores debates y para los planteamientos futuros. Muchas gracias, espero vuestra atención. Muchas gracias.